Sí, buenas noches compañeros. Hoy día voy a tratar de resolver un problema acerca de tabla de frecuencias y cómo hallar moda, mediana y media. En el presente problema solo tenemos como datos los intervalos y simplemente la frecuencia, la cantidad de personas que, de la población total. En este caso tenemos la población que tenemos que ir sumando para sacar el 100%. 3 más 5 8 más 7 15 más 4 19 más 2 21. La población sería 21. Teniendo esto en cuenta, primero, ya podemos sacar la frecuencia acumulada. Sacando la frecuencia acumulada, la parte más fácil es simplemente sumar todo. Por ejemplo, acá ya tenemos, en este caso, la frecuencia acumulada para sacarla. Es la suma de estos de acá. No sé si eso sería. Comenzamos con el dato de 3 más 5 8 más 7, esto es 15, más 4, esto es 19 y esto es 21. Tiene que dar exactamente el total. Ahora que tenemos en cuenta esto, podemos sacar el XY, que es la manga. Entonces, 10 más 15 entre 2, que es para calcular el ancho de banda, es 22,5. No, perdón, es 12,5. Es 12,5. En este caso, esto es 25 no, 20 más 15 es 35, 35 entre 12 es 17,5. 20 más 25 es 45, la mitad de esto es 22,5. En este caso, 25 más 30 es 55, 55 entre 2 es 27,5. Y en el último caso, esto es 30 más 35, que es 75, y 75 entre 2 es 32,5. Esto vendrían a ser, hasta el momento, el ancho de banda y la frecuencia acumulada. A continuación, en el problema, podemos observar que necesitamos hallar la frecuencia relativa y la frecuencia relativa absoluta. Podríamos hallar esto como frecuencia relativa porcentual, pero el problema no nos está pidiendo eso, simplemente nos está pidiendo hallar el HI y el HI mayúsculas, la acumulada. Entonces, hay dos maneras bastante fáciles de sacar eh, la frecuencia relativa. Lo que yo hago en estos casos es siempre trabajar con una regla de 3. ¿Cómo hago? Entonces, lo que yo siempre hago es, en este caso, por ejemplo, 3 es el X% de 21. 21 es el 100%. Entonces, sería 3 veces 100 entre 21. Es decir, 300 entre 21. El resultado de esto es 14,28. A continuación, voy a tratar de resolver los demás por separado para contar con los datos y para poder ir sumándolos respecto al total. Este total tiene que salir 1 o lo más aproximado a 1. Si no sale 1, el problema no es que esté mal, no es que los datos estén mal. Simplemente los decimales por ahí uno se ha aproximado a lo más cercano al entero y por lo tanto no sale como debería salir al final 1,0 entero. Resolviendo así lo que queda de la frecuencia relativa simple, la regla de 3 se mantiene y es relativamente fácil para todos los demás. En el caso del segundo intervalo, que vendría a ser entre 15 y 20, que son 5 personas o 5 de la población, estamos hablando entonces que esto es 21 es el 100%, por lo tanto 5 es el X%. Esto quiere decir que la multiplicación y división es 500 entre 21. Ese resultado es 23,8. Si seguimos aplicando esta misma lógica en los demás, entonces estamos hablando de 700 entre 21, 400 entre 21 y 200 entre 21. Resolviendo con una calculadora todas estas operaciones, les va a salir los resultados que se ven en pantalla, o en la hoja en todo caso. Como les estaba mencionando anteriormente, la suma de esto en total no sale 99, no sale 1,0 o 100% como debería salir, sino sale 99,9, para ser precisos 99,97. Eso se debe a que la calculadora redondea un decimal.
y ninguno de los anteriores resultados está mal. Simplemente esto sale así por cuestiones de un decimal que está o sobrando o que se le ha quitado por la calculadora, porque esta es la configuración básica que todas las calculadoras tienen. En cuanto a la frecuencia relativa acumulada, es lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, o sea, la frecuencia acumulada, y eso es en que se suma cada celda y el resultado final, en este caso, debería ser aquí también 99,9. A continuación voy a sumar para corroborar que esto sale así. Una vez sumando la frecuencia relativa y suponiéndola en la frecuencia relativa acumulada, nos damos cuenta de que efectivamente la suma de todos estos al final nos da 99,97. Esto se da de los decimales como estaba explicando anteriormente. Además, en este problema no nos están pidiendo solo estas cuatro medidas, aparte del dato, nos están pidiendo la mediana, la moda y además la media. A continuación voy a plantearles cómo resolver estos ejercicios. Son relativamente básicos, a decir verdad. Es cuestión de tener la fórmula en mente cada vez que se puede. Otra cosa que debemos sacar para poder sacar la media, en este caso, es multiplicar el ancho de banda por la frecuencia absoluta. Estos valores que vamos a ir sacando se tienen que sumar y van a dar un total. Este total lo vamos a tener que dividir entre el número de datos y así vamos a hallar la media. Entonces, para hallar el xy por fi estamos multiplicando simplemente estas dos columnas. 12,5 por 3, 17,5 por 5, 22,5 por 7, 27,5 por 4, 32,5 por 2. Entonces, acá están los resultados de cada una de esas operaciones. Estas operaciones las sumamos y nuestro total es 457,5. ¿Para qué vamos a usar eso? La media entonces, como estaba diciendo, es colocar los datos que hemos multiplicado y sumado, que son 457,5, y eso lo vamos a dividir entre 21, que es el número de datos, el total. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos darnos, ir multiplicando y dividiendo. Tenemos que esto va a salir en la calculadora 21,79. Y ahí tenemos la medida que es la media. Para la moda vamos a jugar con el posicionamiento de los datos para poder hallar cuál es el número de datos que se repite más a lo largo del ejercicio. Aquí simplemente es cuestión de poner los datos y rellenar la fórmula, que tenemos entonces cómo sacar cada uno de los datos. Como estaba planteando, el LI que sale ahí es el límite inferior de la clase modal. El FI minúscula es la frecuencia absoluta de la clase modal. El FI menos 1 es la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la clase modal. Y por lo contrario, el otro es la frecuencia absoluta inmediatamente posterior a la clase modal. En todo caso, ahí tenemos recién que en esta clase de ejercicio se utiliza la amplitud de la clase, que es el AI. Tenemos la amplitud de la clase, que tenemos cuánto vale, que es entre cada ejercicio, entre cada intervalo es 5, como tenemos desde el comienzo del ejercicio. Entonces, así podemos hallar la moda. Similarmente, para la mediana, contamos con la siguiente fórmula. Esta fórmula nos está, primero los datos que tenemos es que el LI es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. El n medios es la semisuma de las frecuencias absolutas. Igual que en los dos anteriores, el AI es la amplitud de la clase y el FI-1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Por tanto, el primer dato que vamos a poder sacar es el n medios. Tenemos que decir 21 entre 2, que 21 es el número de datos, y eso es 10,5. Al tener esto en cuenta, podemos empezar a resolver con esta fórmula cómo hallar la mediana. Tenemos el límite inferior, que sigue siendo 20 en este caso,
Pero también tenemos el n menos que ya lo sacamos, que esto vendría a ser 10.5 menos el otro límite inferior menos 1, que vendría a ser 8. Todo dividido entre la frecuencia, que vendría a ser 7, que es la frecuencia mayor que hemos tenido. A esto le sumamos y entonces a partir de esto podemos hallar el resultado. Que una vez sumando todo, esto vendría a salir con la calculadora 21,786.